everyone! Hola a todos, my name is Mr.Pea y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a hablar sobre dos verbos que se parecen mucho en su significado, pero que difieren en la forma de conjugarse. Son have y have got. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Empecemos con have. En inglés, have es un verbo que se utiliza para expresar posesión, es decir, para decir que alguien tiene algo. Es más usado en inglés americano. Por ejemplo, I have a book. Tengo un libro. Aquí have se utiliza para hablar de las cosas que tenemos en general. Es importante recordar que have en present simple cambia su forma en la tercera persona y usaremos has en su lugar. Por otro lado tenemos have got, que es una forma quizás más coloquial y comúnmente usada en el inglés británico para expresar la posesión de algo. Por ejemplo, I have got a book. Tengo un libro. Es muy común encontrarnos have got en su forma contraída. Si conjugamos el present simple de have got en su forma contraída, quedará así. I've got. You've got. He's got. She's got. It's got. We've got. You've got. They've got. Hay que tener cuidado de no confundirnos con la tercera persona, ya que tiene la misma forma que la tercera persona del present simple del verbo to be. Deberemos diferenciarlo a través del sentido de la frase y de que el verbo to be no usa got. Sin duda, la mayor diferencia entre ambos verbos la encontraremos a la hora de conjugar la forma negativa e interrogativa. Veamos cómo se forman correctamente. Para formar la forma negativa de have pondremos sujeto, seguido de do o does, seguido de not, seguido de have y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, I do not have a cat o I don't have a cat en su forma contraída, que significa no tengo un gato. Para formar la forma negativa de have got pondremos sujeto, seguido de haven't o hasn't, seguido de got y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, she hasn't got a car. Ella no tiene coche. Para formar la forma interrogativa de have pondremos do o does, seguido de sujeto, seguido de have y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, do you have a pen? ¿Tienes un boli? Para formar la forma interrogativa de have got pondremos have, seguido del sujeto, seguido de got y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, have they got a big house? ¿Tienen una casa grande? Vamos a practicar lo que hemos aprendido. Yo os daré una frase usando el verbo have y vosotros deberéis transformarla usando have got. ¡Vamos allá! Transforma la frase. Do they have a computer? A. Have they got a computer? B. Have they not got a computer? O C. They have got a computer? Y la respuesta correcta es la A. Have they got a computer? Vamos con la segunda. Transforma la frase I don't have a bike. A. I don't have got a bike. B. I haven't got a bike. O C.
I haven't do a bike. Y la respuesta correcta es... la B. I haven't got a bike. Vamos con la tercera. Transforma la frase She has a cat. A. She has got a cat. B. She have got a cat. O C. She got half a cat. Y la respuesta correcta es... la A. She has got a cat. Y vamos a por la última. Transforma la frase Does he have a book? A. Does he have got a book? B. Has he got a book? O C. Have he got a book? Y la respuesta correcta es... la B. Has he got a book? Y esto ha sido todo. Resumiendo, have se utiliza más en el inglés americano, es más formal y necesita el auxiliar do para las formas negativa y interrogativa. Y por otro lado, have got se utiliza más en el inglés británico, su uso es más coloquial e informal y no le hace falta el verbo auxiliar para su forma negativa y interrogativa. A continuación, os dejo una infografía con las diferencias de forma entre un verbo y otro para que os facilite su estudio. Le podéis hacer una captura de pantalla, por supuesto. También lo subiré a mis redes sociales. Antes de irme, quiero mandar saludos. Mando un saludo a los alumnos de primero C del Colegio Marista Marcelino Champanat de Chile. ¡Hello! Espero que estéis disfrutando mucho con mis vídeos y que estéis aprendiendo muchísimo inglés. Otro saludo más para Alex, que tiene 9 años y me escribe desde Madrid, España. ¡Hello! Tu hermano Javi me ha dicho que te encantan mis vídeos y eso me hace muy feliz. Y otro saludo para Fernanda Rivas, que tiene 9 años y es de El Salvador. ¡Hello! Me han dicho que vas a una escuela bilingüe. Debes saber ya muchísimo inglés. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.